Muy buenas tardes a todo el pueblo del Señor que me escucha a través de este canal de YouTube. Quiero traer una reflexión de la palabra del Señor en esta hora porque creo que es muy propicio. En realidad los días están pasando y de pronto afuera en el mundo hay un ambiente de temor, de incertidumbre. Pero Dios no quiere que eso ocurra con nosotros, sus hijos, los hijos de luz, aquellos que fuimos llamados y escogidos para un propósito. La Biblia dice que somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, que fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no puede haber temor porque Él dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, de amor y de dominio propio. El temor ciertamente viene cuando no tenemos claro de pronto lo que Dios está haciendo. Para eso en esta tarde vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Es muy interesante porque más vale ella nos da a entender que aún a través de este momento difícil que podemos estar pasando, Dios está queriendo hacer su obra preciosa en cada uno de nosotros y prepararnos sobre todo para un tiempo de cosecha que viene, y lo cual tenemos que estar firmes en la fe. La palabra que he escogido para este momento está en el libro de Romanos, capítulo número 5, del versículo 3 al 5, y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer. Esto está en la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Y no solamente esto, dice el apóstol Pablo, comienza diciendo en este comienzo de este versículo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí la palabra del Señor. Qué interesante que el apóstol Pablo comienza diciendo que en los momentos de tribulación, él se gloría. La palabra tribulación ciertamente denota aflicción, angustia, molestia, sufrimiento, incluso podemos decir dolor físico. Pero en medio de todo esto, según la Escritura, según el contexto de la palabra, Dios está queriendo que saquemos esa fuerza interior que llevamos dentro. Esto me hacía recordar cuando en los tiempos de la Marina, yo era muchas veces castigado y sometido a ejercicio físico. Ciertamente los errores eran pretextos, pero yo no lo entendía hasta que en cierto momento un clase no lo hizo entender. A través de los ejercicios, a través del castigo físico, ellos estaban queriendo sacar de nosotros esa fuerza interior, esa garra que se decía, ese capricho de que mientras más cansado, más nosotros podíamos dar. En el momento que estemos en la batalla, podíamos sacar esa fuerza interior para seguir luchando. Asimismo sucede con nosotros. Yo pude apuntar una analogía aquí acerca de lo natural. Dice que cuando el viento y el temporal arremete contra los árboles, sobre todo hay un árbol, una especie de árbol que es el roble. Este comienza a profundizar sus raíces bajo tierra en una manera muy profunda. Y el final de ese árbol es convertirse en un sicómoro, un árbol fuerte, robusto, que no se doblega y que más vale muestra ímpetu, fuerza, firmeza. Asimismo, a través de las tribulaciones, Dios quiere que sus hijos
saquen todo ese potencial que tenemos dentro de nosotros y que, por cierto, no es nuestra fuerza, sino el poder del Espíritu Santo que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Pablo dice que la tribulación da como resultado la paciencia. La tribulación da como resultado la paciencia. O sea, cuando uno es sometido a esos momentos de angustia, esos momentos de incertidumbre, esos momentos incluso de sufrimiento, lo que da como resultado, según lo que la Biblia dice, es paciencia. Pero la paciencia se genera en medio de una prueba. Una prueba. Y la prueba no es otra cosa que la prueba de nuestra fe, de lo que en ese momento de la tribulación nosotros verdaderamente sacamos que creemos en Dios, de lo que creemos en Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente creemos? Y aquí es algo para meditar, porque muchos de pronto, y lo digo esto con mucho respeto, muchos saben la palabra, la leen diariamente, se la saben de memoria, pero aquí es que usted se va a dar cuenta cuánto usted le cree a esa palabra. Santiago dice en el capítulo número 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. Usted se da cuenta que tanto Pablo como Santiago habla de una actitud de gozo que debemos tener cuando suceden esta clase de situaciones o se presentan delante de nosotros esta clase de situaciones como cristianos. Dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seguimos en el versículo y dice que la paciencia que se da en la tribulación será como resultado de la prueba. Y esta prueba trae constancia, perseverancia, resistencia en la vida del creyente. Y esto hace que vivamos en esa esperanza en Dios. Aquí es cuando verdaderamente encuentra sentido lo que dice el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo número 11, versículo 1, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, de una manera aislada del contexto en que Dios se mueve, del contexto en que dice la Biblia, somos motivados a creer en cualquier cosa. Si tú lo crees, eso va a suceder. Pero no se trata de solamente de creer lo que yo quiero, sino creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Y como en este caso, de creer cómo Dios lo está haciendo. Cómo Dios lo está haciendo. Entonces el asunto del gozo en el cristiano no es cuestión de masoquismo, ni positivismo, como le dije hace un momento, decir al mal tiempo buena cara, sino de una plena convicción de que las cosas están sucediendo, aunque parezcan duras, están trayendo un cambio, una transformación en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Mientras meditaba en esto, se me vino otro pasaje de la Biblia, porque es necesario nosotros fundar nuestra filosofía, nuestros pensamientos, no en cosas de pronto de lo que está ocurriendo afuera, sino de lo que dice la palabra del Señor, de aquellas cosas que los que nos antecedieron pudieron también manejarse en ella. Y en este caso, por ejemplo, vino a mi mente las palabras del apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 4, del versículo 16 al 18.
Y él también dice, comienza diciendo, dice, por tanto, no desmayamos, no desmayamos, por tanto. O sea, tomamos una decisión en base a algo que es beneficioso que está ocurriendo. Y él lo expresa aquí en esta palabra, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Hoy podemos decir que nuestro hombre exterior, ¿cuál es ese hombre exterior? Que de pronto en nuestro contexto, en este momento, aquel hombre activo, aquel hombre dinámico, aquel hombre autosuficiente, aquella persona que tenía el control de todo, en este momento se ha desgastado. Por eso Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, por eso él pudo decir en el libro de Filipenses, capítulo número 3, todo lo que yo era, lo he estimado por basura, a fin de obtener el amor de Cristo, el conocimiento de Cristo y la vida de Cristo. Dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Yo veo como que estas cosas que están sucediendo más vale, en lugar de ponernos asustados, en lugar de ponernos de pronto ahí, de no saber qué hacer, si vemos a esta palabra, como alguien dijo, meditar para adentro y verdaderamente ver lo que está sucediendo de adentro en nuestras vidas. Y en el versículo 17 el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. ¿Qué es lo que se produce en usted y en mí, en la tribulación? Decíamos la paciencia, y esa paciencia tiene peso de gloria, porque verdaderamente ya no estamos sujetos a esas emociones. Hoy por hoy prendemos la televisión y cada 3, 4 horas, según los noticieros, nos dan estadística. Por ahí salió alguien con que ya esto no era solamente a través del contacto físico, sino que estaba en el ambiente, porque el excremento del ratón se hacía polvo y eso volaba, y eso va a alborotar, que ya la gente verdaderamente tendrá que encerrarse en una burbuja. Pero por más que nos escondamos, la Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La protección más poderosa que usted y yo podemos tener es la de Dios. Pablo dice que él no desmaya. Si usted lee unos versículos antes, el versículo 8, Pablo dice que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, sí, porque de pronto de una u otra forma se nos van a venir deudas, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos porque de pronto muchas cosas, de una forma metafórica incluso, van a resultar como persecuciones. Aún físicamente de pronto los acreedores, pero no estamos desamparados porque hay un Dios que nos ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Porque hay un Dios que te ha dicho, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Estamos derribados, pero no destruidos. Entonces, mis hermanos, en esta hora yo he querido traer esta palabra, que la tribulación, la angustia, los momentos difíciles tienen un propósito de volvernos pacientes,
O sea, en otras palabras, la paciencia tiene que ver con constancia, con perseverancia. Pero para dar ese resultado tenemos que ser sometidos a un momento de prueba. Nuestra fe tiene que ser probada. Como dice el apóstol Pedro, si el oro, siendo un metal perecedero, es probado por fuego, cuanto más nuestra fe. El objetivo, yo le veo el objetivo de todo esto, como le dije, es primeramente examinarnos. ¿Hasta cuánto le creemos a Dios? Con nuestra boca confesamos día a día, no, yo en Dios creo, en Él espero, pero aquí es donde verdaderamente se demuestra nuestra calidad de confianza que tenemos en Dios. ¿Cuánto nosotros le creemos? Esto no está sucediendo para ser avergonzados, porque dice que la esperanza no avergüenza. Si usted al examinarse se ha dado cuenta que verdaderamente su fe es superficial, es para que de aquí en adelante usted se meta verdaderamente en Dios y comience como ese árbol, como el roble, a través de las tribulaciones, echar raíces en Dios. ¿Pero para qué? La iglesia fue llamada a mostrar, dice Efesios 3:10, dice, la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios no tiene que ver sino con otra cosa, con el amor y la misericordia de Dios. Así como el hierro es forjado en fuego, nosotros tenemos que ser forjados a través de la prueba. Este es el tiempo que, como le dije, tenemos que echar raíces en el Señor. Déjese de abrir su corazón y su mente al miedo y al temor. Mientras más fuerte es la prueba, mayor es el grado de resistencia que usted y yo vamos a adquirir. La paciencia. Esto dará como resultado que usted y yo, después que pase todo esto, estemos listos para verdaderamente servirle al Señor como Él se lo merece, de una forma contundente, no por ningún interés, no por presión, ni temor, ni el miedo al infierno, ni a perder la salvación, ni nada por el estilo, sino verdaderamente por el amor a Él. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que esta palabra quede haciendo eco en su corazón y le lleve a meditar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en usted y en mí peso de gloria. Y como decía el pasaje que leímos, también nos debemos gloriar en estas tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esa paciencia nos lleva a esperar, a tener esa esperanza. Cristo viene pronto, pero antes que venga la iglesia tiene que moverse a arrebatar esas almas para traer al reino de los cielos. Bendiciones, amados hermanos.